Ah, de nuevo, ¿cómo te haces odiar? No solo que me trabas los juegos con tu DRM, sino que ahora voy a tener que conectarme a internet para hacer funcionar el juego. ¿Cómo te odio? Encima ahora PlayStation hace lo mismo. Todo esto y más en una nueva morcilla de noticias gamer. Vamos a darle. No se puede ser tan hijo de puta. Viendo que su sistema de seguridad no sirve para nada, ahora metieron chequeos online. Esta semana se conoció una de las noticias más tristes para todos los gamers. De nuevo podría meter otra molesta barrera de seguridad en sus juegos, pero esta vez de forma online. Les doy un poco de contexto. El año pasado los equipos MKDevC o Denuvo lanzaron un método de bypass o de saltearse Denuvo, mediante el cual se instala un driver a nivel de kernel para interceptar los chequeos de Denuvo y engañarlo haciéndole creer que existe una licencia válida en esa PC. Es el conocido crack del hipervisor. Bueno, ante esta embestida anal de los hackers, la respuesta de Denuvo sería sumar un chequeo obligatorio a todos sus juegos de forma online, como por ejemplo NBA 2K25, NBA 2K26 o Marvel Midnight Suns. Este chequeo entonces descargaría un token de seguridad cada 2 semanas, y en el caso de que detecte que ese código no es válido, y bueno, no lanzaría el juego. ¿Cuál es el problema? Que según publicó la cuenta de Pirate Nation en X, cada 15 días o menos, ese usuario tendría que ejecutar el juego conectado a internet para descargarse ese token. Si por ejemplo el usuario lo descargó y está en la montaña y quiere ejecutarlo, no va a poder. Así de simple. Eso obviamente es un rompedero de huevos para todas las personas que compraron el juego de forma legal, porque se suma una capa de complejidad a algo que no debería ser difícil. Además, ¿qué pasa con los usuarios de las consolas portátiles que ejecutan el título en cualquier lugar y muchas veces no tienen conexión a internet? O por ejemplo, los loros que ya compraron un juego en Steam, pero que en ningún momento aceptaron esos términos y condiciones. ¿El juego que tenga Denuvo se actualiza automáticamente y te tenés que cagar? Así que chicos, ya saben, si todo esto sigue así, cada vez que quieran jugar un juego que venga con Denuvo, van a tener que hacerse hasta un análisis de sangre. El que se está comiendo la chota y fuerte es Xbox. Según sus últimos resultados trimestrales, la división de Windows Gaming sigue cayendo en picada. En el periodo que cerró el 31 de marzo, el tercer trimestre de 2026 para Xbox, los ingresos por videojuegos bajaron en un 7% interanual, mientras que los ingresos por consolas bajaron en un 33%, una garchada monumental. Encima, el apartado donde generalmente eran fuertes, servicios y contenido, que incluye el Game Pass, también cayó en un 5%. Y eso contrasta mucho con la compañía en general, dado que en ese mismo periodo Microsoft aumentó sus ingresos totales en un 18%, unos 82.900 millones de dólares. Mucho de eso gracias a Microsoft Cloud y Azure. Chicos, no es novedad que Xbox viene en caída libre desde hace tiempo. Seguramente por eso fue el cambio de CEO, jubilando a Spencer a la fuerza y trayendo a Asha Sharma. Tras conocerse la noticia, la nueva gerente explicó en Twitter que si bien han podido expandir el negocio y sus márgenes, todavía siguen cortos en números de jugadores e ingresos, por lo que van a tener que salir a romperse el orto para volver a ser grandes. Cosa que dudo que logren en el corto plazo. Si en su momento no pudieron jugar juegos de Nintendo 64 porque eran muy pobres, hoy están de suerte, porque existen los emuladores. No, de verdad chicos, existen programas que te dejan ejecutar juegos exclusivos de consolas en tu computadora. El tema es que hasta ahora esa era la única manera de volver a vivir estos clásicos. Hasta ahora. Esta semana el portal XDA Developers ha mostrado que una gran comunidad de modders ha creado, y lo sigue haciendo, ports nativos de juegos de Nintendo 64 para PC. Sí chicos, nativos, doble clic y ya estás jugando. Y si bien por el momento todo esto aplica a los juegos más populares, como el catálogo de Nintendo 64 no es tan extenso, son muchos los proyectos que van creciendo en paralelo gracias a estos modders. El más conocido es obviamente el del Mario 64,
Hoy Super Mario 64 puede ejecutarse en una PC con trazado de rayos, motion blur y texturas totalmente rediseñadas. Es una locura. Lo mismo pasa con otros clásicos como Banjo-Kazooie o el Zelda Ocarina of Time, que gracias a estos ports tienen una mejora visual mucho más notable que el conocido Ship of Harkinian, o Harkinian, qué sé yo cómo mierda se dice. Incluso vienen con soporte para pantallas ultra panorámicas. Es una locura. La diferencia de estos ports con un emulador, mis amigos, es que todo el código del juego está corriendo de forma nativa en el hardware de tu PC, por lo que cualquier título de Nintendo 64 se va a ejecutar de forma más fluida que en un emulador, dado que no requiere de una capa de interpretación o de traducción dinámica que nos da ese mismo software. Obviamente, chicos, que también a diferencia de los emuladores, hay muchos ports de juegos que todavía están en desarrollo y que no son jugables al 100%. Pero otros como Perfect Dark, Bomberman Hero o el Star Fox 64 funcionan de las mil maravillas. Incluso el Duke Nukem Zero Hour anda bien. Así que mis amigos, viendo esto, seguro que dentro de muy poco pegamos un video mostrando cómo poder jugar a todos estos clásicos de la mejor forma posible. Una de las noticias más importantes de la semana, mis amigos, ha sido obviamente la llegada del nuevo Steam Controller. O en realidad el Steam Controller 2, la evolución de su mando de 2015. Tras haberse filtrado por error en la web japonesa 4Gamer y en el canal de YouTube Techie Talk, que habría publicado antes de tiempo un análisis del control, Valve agarró al toro por los cuernos y adelantó la fecha de presentación, confirmando así todos los datos como la fecha de lanzamiento, que es hoy mismo, y su precio, unos $100. Con las reviews ya publicadas, chicos, estamos ante un salto evolutivo de la primera versión. Conectividad inalámbrica vía 2.4G y Bluetooth, compatibilidad total con SteamOS, Steam Deck, la próxima Steam Machine y Steam Frame, y mostrando un layout similar al del DualShock de PlayStation 3, es decir, con los dos analógicos abajo. Se carga con un pequeño POC que también sirve como hub para conectar hasta 4 controles y viene con una batería que promete unas 35 horas por carga. Además de los botones tradicionales, tenemos sticks analógicos magnéticos TMR, 4 motores ápticos, 4 botones traseros que no son macros, sino que son botones posta, un giroscopio incluido y la frutilla del postre, 2 trackpads. Estos trackpads no solo permiten ser utilizados como un sustituto del mouse, incluso del scroll wheel o la ruedita del mouse, sino que también se pueden asignar funciones a los toques. Entonces, por ejemplo, en un juego con un swipe para arriba haces algo, pero con un doble toque haces una cosa diferente. Muy interesante. Otra función curiosa que incluye este control es el sensor de agarre o el grip sensor, que detecta qué tan cerca tenemos agarrado el Steam Controller y eso promete mayor inmersión en los juegos que utilicen el giroscopio, como por ejemplo un FPS. Pero también el Steam Controller a este gesto también permite que se le asignen funciones, como por ejemplo que al soltar una mano se abra el menú, el mapa o lo que sea. Una vez más Valve pensando en todo. Sin embargo, mis amigos, no todo es color de rosas, dado que estamos hablando de un control que cuesta unos $100. Y como tal, muchos reviews se han quejado de que el polling rate del Steam Controller sea uno de los más bajos de la industria, solo 250 Hz. Es un bichito bastante pesado y grandote, y la función más criticada de todas es que siendo 2026, este control no traiga gatillos con resistencia adaptativa. Habrá que ver qué pasa, chicos, el control parece genial, pero la ubicación de los sticks es algo que no me convence del todo y el precio duele bastante. Habrá que probarlo algún día a ver si realmente vale la pena. Y la última noticia de la semana, chicos, tiene que ver con PlayStation, una vez más. Hace un par de semanas se conoció que Sony había implementado un curioso sistema DRM en los juegos, mediante el cual necesitaba que la consola se conecte a internet para renovar la licencia de un título. Fue un usuario conocido en la escena modder de From Software el que alertó a la comunidad sobre este cambio. En él se podía ver que al ingresar en las opciones de un juego se veía una fecha de inicio y fin, una especie de contador.
Estas fechas básicamente mostraban el periodo de expiración de las licencias de tus juegos digitales. Es decir, si una persona compra un juego digital pero no conecta la consola a internet durante 30 días, esa licencia se pierde y el juego deja de ser accesible. Un dolor de huevos. Fueron muchas las idas y vueltas de la comunidad, desmintiendo y confirmando la información, con usuarios preguntándole al chatbot de PlayStation y otros afirmando que hablaron con ejecutivos de Sony y que todo era un error. Sobre todo porque este chequeo de seguridad se comenzó a ver en todos los juegos comprados después de marzo de 2026 y aplicaba tanto a títulos de PlayStation 4 como de PlayStation 5. Con el pasar de los días, este tema se convirtió en una bola de nieve que empezó a enojar a los piperos más piperos, y finalmente Sony tuvo que salir a hablar para calmar las aguas. Según el medio GameSpot, un ejecutivo de la empresa le confirmó que en realidad una vez que se compra un título en la misma tienda digital de PlayStation, requiere de una única comprobación en línea para confirmar la licencia del juego. Al haberse hecho correctamente la primera, ya no es necesario realizar comprobaciones adicionales ni tener la consola conectada a internet constantemente para realizar estas comprobaciones mensuales obligatorias. Todo bien, chicos, con esta respuesta, pero nunca explicó por qué en las compras que mostraron tenían un contador o un temporizador activo que solo duraba 30 días. Así que mis amigos piperos ya lo sabían, pero se los recuerdo. Todos los juegos digitales por los que pagaron no son suyos, solo los están alquilando por tiempo indeterminado. Y claramente que no pudo cerrar el Morcillón Gamer, mis amigos, sin el tan esperado bonus track. Esta es genial, chicos, y demuestra que los videojuegos son mucho más que juegos. Esta semana se conoció la historia de We True Gun, una empresa que crea drones de combate en Ucrania. La compañía, que ha visto sus ganancias explotar desde hace 4 años, ha encontrado un método bastante eficaz para entrenar a los pilotos: GTA V. Sí, señores, con la última entrega de Grand Theft Auto, esta compañía ha tomado gran parte de los assets del juego y ha creado un programa de entrenamiento para los pilotos de UAVs. En este video de Instagram se puede ver a un piloto de estos bichitos entrenando en el mapa de GTA V con físicas casi reales y con la vista casi exacta a lo que vería un dron en combate. Esta versión modificada de Grand Theft Auto les permite a los operadores navegar por un enorme mundo abierto, cambiar especificaciones para ese dron virtual y aplicarle nuevos parámetros para volar por todo el mapa digital. Es más, si ven bien, el control que está usando el piloto es el de un dron real, lo que obviamente dota de mucho más realismo a la práctica. Se siente sorprendentemente parecido a volar un equipo real, dice el piloto. Y si bien nunca es un sustituto del entrenamiento real, termina siendo una gran forma de practicar, experimentar y mantener los dedos afilados. Así que mis amigos, ya saben, entre el LOL que mejora sus capacidades cognitivas y el Rocksmith que les enseña a tocar la viola, ahora con el GTA V Drone Edition se pueden convertir en un piloto de drones. Bueno, loros, estas fueron las noticias de gaming más importantes de la semana. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Los quiere mucho EduCamps y no se olviden de mandarle un saludito de mi parte a su prima.